Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación acerca de los fundamentos epistemológicos de la formación de profesionales de la salud. El conjunto de rápidos y profundos cambios que ha experimentado la formación de profesionales de la salud como consecuencia del establecimiento y despliegue del Espacio Europeo de Educación Superior ha generado una importante transformación en las maneras de entender y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Más concretamente, una transición desde unas concepciones didácticas centradas en la materia y en su transmisión, hasta otra más preocupada por entender los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sus vínculos con su futuro ejercicio profesional. Ha habido, por tanto, un tránsito de enfoques centrados en la instrucción a otros más dedicados a centrarse en el aprendizaje. Esta presentación pretende contribuir a ese tránsito presentando los fundamentos epistemológicos del currículum de formación de profesionales de la salud. Más concretamente, presentaremos las dos corrientes principales de la actual interpretación del currículum y la educación de profesionales de la salud: la racionalidad técnica y la racionalidad práctica. La predominante hasta finales de la década de 1980 ha sido la racionalidad técnica, debido, sobre todo, al enorme impacto producido por la explosión científica de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, las críticas que se han venido haciendo a esta manera de entender la relación entre conocimiento y acción profesional, o si se quiere, entre teoría y práctica, han cristalizado en una alternativa muy robusta que, incluyendo en su seno a la concepción técnica, ha tenido un enorme impacto e influencia en nuestro modo de entender y comprender la formación universitaria que debemos ofrecer a los futuros profesionales de la salud. Nos estamos refiriendo a la racionalidad práctico-reflexiva. En esta presentación vamos a mostrar las dos tradiciones epistemológicas que ofrecen fundamento a la educación de profesionales de la salud, la técnica y la reflexiva. Con ello, trataremos de fomentar una comprensión más profunda del significado, tanto conceptual como metodológico, de la competencia reflexiva, que permita incorporar al profesorado de Ciencias de la Salud de manera fundamentada esa competencia en su trabajo pedagógico. Por último, trataremos de mostrar los elementos conceptuales implicados en el desarrollo de la práctica reflexiva, clarificando, y esto es importante porque existen bastantes confusiones al respecto, clarificando, digo, su papel en la formación de profesionales de la salud. Estas dos tradiciones de pensamiento, la racionalidad técnica y la racionalidad práctica, difieren en la forma y a veces son divergentes en la forma de dar respuesta, de construir respuestas a las dos preguntas que tienen en pantalla. Las preguntas, la primera epistemológica y la segunda pedagógica. La respuesta de la racionalidad técnica ha sido, como veremos más adelante, una respuesta bastante reduccionista. La racionalidad técnica es la epistemología de la práctica profesional fundada en el positivismo. Esta epistemología sería la base de la concepción dominante en la investigación, en la práctica educativa y en la formación de los profesionales de la salud hasta hace unos 40 años aproximadamente. La concepción de la enseñanza como una intervención técnica, la ubicación de la investigación educativa en una lógica lineal y fundamentalmente cuantitativa, y la formación inicial de profesionales de la salud dentro del modelo de entrenamiento basado en competencias habrían sido unas manifestaciones de esta hegemonía. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando utilizamos el término epistemología? Nos vamos a detener brevemente en la que pensamos que es una necesaria clarificación conceptual. En el campo de la educación,
históricamente hablando, y cuando utilizamos el término histórico aquí, lo hacemos en un rango filogenético, es decir, desde el momento en que la especie Homo empieza a evolucionar hacia el estatus de sapiens y después hacia el estatus de sapiens sapiens. Dicho en otros términos, cuando ese mono o mona con suerte, que es la persona humana, se pone de pie en, parece ser, las llanuras del centro de África hace más de 1 millón de años y empieza a utilizar las manos como instrumentos. Teniendo en cuenta ese rasgo histórico, en el campo de la educación existieron, como ven en pantalla, en primer lugar, una serie de procesos, métodos y técnicas que estaban fundamentalmente orientados al desarrollo y la supervivencia, métodos absolutamente informales, poco sistematizados, como podrían ser la búsqueda de alimentación, la protección de las inclemencias climatológicas, la propia reproducción. En esa época, dicen los paleontólogos, las comunidades Homo eran tan violentas que existía una nula diferencia entre mostrar un cierto apego, un cierto afecto con un beso y comerse a alguien. En el momento en que esas comunidades, mucho más tarde, en ese rango filogenético, casi 1 millón de años después, en el momento en que las comunidades humanas toman conciencia de esas prácticas, es cuando puede empezar a darse un proceso reflexivo. Claro que algunas de las personas que estén asistiendo a esta presentación podrían afirmar, no sin razón, que hoy día la educación o la enseñanza no tiene como finalidad última el desarrollo de la supervivencia o del mantenimiento de la especie. No es menos cierto, sin embargo, que una educación apropiada contribuye en buena medida, una educación ecológica, una educación para el cambio climático, una educación para la paz, una educación inclusiva, contribuye en buena medida al mantenimiento de nuestra especie. Estábamos en el momento filogenético en el que las comunidades humanas toman conciencia de esas prácticas, del mismo modo que en mi ontogenia, es decir, en mi historia como miembro de la especie humana, como miembro individual de la especie humana, esta mañana, por ejemplo, en mi trayectoria vital, me he dado cuenta que en el dorso de mi mano izquierda aparece una mancha. Solo desde ese momento es que yo seré capaz de pensarla, es decir, de iniciar una reflexión teórica sobre ella. Si fue un golpe, si fue una quemadura, etcétera, etcétera. Es en ese momento, ahora ya en un plano o en un rango filogenético, cuando aparece la pedagogía, como el conjunto de saberes que tienen a la educación o a la práctica de la enseñanza, mejor la educación, es un fenómeno más amplio que la enseñanza, tienen a la educación como objeto de estudio. Pero no es de estas cuestiones pedagógicas de lo que trata esta presentación. Filogenéticamente más tarde, cuando las y los estudiosos de la pedagogía se dan cuenta de la importancia de reflexionar acerca de la cientificidad de sus teorías, es que aparece la reflexión de tipo epistemológico. Cada disciplina tiene su propia epistemología. Por ejemplo, la medicina, la enfermería y otras ciencias de la salud. La epistemología pedagógica es un área de la pedagogía constituida por un metalenguaje. Los que nos dedicamos a ella, cuando realizamos nuestros análisis, nuestros estudios, no hablamos de lo que sucede
en las aulas de educación o en las prácticas de educación de profesionales de la salud, sino que nos centramos en la cientificidad de las teorías que tratan de organizar, de secuenciar, en definitiva de prescribir, esos procesos de formación de profesionales de la salud. Como ven en pantalla, por tanto, es un metalenguaje. En el caso de las teorías sobre la educación de profesionales de la salud, estudiamos su lógica interna, la relación de esas teorías con la realidad, si se quiere, su validez y, en todo caso, su cientificidad. Como ven, por último, en pantalla, entre estos tres dominios existe una relación de conocimiento. Cada uno de ellos toma por objeto al anterior. Etimológicamente hablando, el término epistemología está compuesto de dos elementos. Logos, como todos y todas ustedes saben, es el término en griego clásico que trata de describir un tratado o una teoría acerca de un objeto determinado. Así, hoy día entendemos que la psicologos, la psicología, es el tratado, la teoría de la mente humana, de la cognición, del inconsciente, como ustedes quieran. Del mismo modo, la sociologos, la sociología, es el estudio de la sociedad, de su estructura, de su dinámica, de su constitución, de su formación, de su funcionamiento. En la Grecia de Pericles, en la Grecia de Aristóteles y Platón, episteme significaba, y en griego moderno significa, conocimiento. En aquella época se la oponía a lo que en griego clásico se denominaba doxa, léase una mera opinión sin fundamento, en ocasiones lo que hoy llamaríamos fake news. El conocimiento, la episteme, en la Grecia clásica, quien la poseía estaba en posesión de la verdad. Se entendía que quien tenía conocimiento tenía un acceso, privilegiado a la verdad. Por tanto, la epistemologos es la teoría del conocimiento, el conjunto de saberes, teorías descriptivas, prescriptivas, con las que estudiamos el conocimiento humano en general y el conocimiento científico en particular. Perdón. Es en este nivel en el que vamos a situar esta presentación. Las cuestiones centrales que ha tratado de responder desde hace 3.000 años la epistemología son las siguientes. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento humano y cuáles son sus condiciones de posibilidad? ¿Cuáles son sus límites, la experiencia, la razón? ¿Qué se entiende por un conocimiento racional? ¿Qué criterios metodológicos de racionalidad se utilizan para elaborarlo y legitimarlo? Por ejemplo, podríamos estudiar lo que significa para una persona la espera en el cáncer con un diseño experimental de doble ciego, igual que los que se están utilizando hoy día para el estudio de la eficacia de las vacunas de la COVID. Por último, ¿cuáles son los criterios de demarcación para alcanzar un conocimiento científicamente aceptable? Pues bien, cuando todas estas preguntas se focalizan en la práctica de los profesionales, en este caso de los profesionales de la salud, es cuando utilizamos el término epistemología de la práctica profesional. Es esta la cuestión nuclear que abordaremos en esta presentación.
Les decía hace unos momentos que la racionalidad técnica ha sido la, digamos, mirada, el enfoque dominante hasta hace 40 años. A principios del siglo, en la segunda década del siglo pasado, se entendía que la práctica profesional de la salud consistía fundamentalmente, como ven en pantalla, en una serie de conductas, técnicas, métodos, habilidades o rutinas que la médica o el enfermero, la enfermera, el médico debían conocer y aplicar de una manera competente. Se diseñaban entonces currículums, programas de formación dirigidos a entrenar a esos futuros profesionales o ya profesionales en activo en esas conductas, técnicas, etcétera, etcétera. Este modelo se abandona en el campo de las ciencias, en el campo de la educación médica, más concretamente ya con el informe Flexner en los años 20 del siglo pasado. Entre otras razones, en las ciencias de la salud en general, debido a una serie de críticas que vamos a organizarlas de esta manera. Mostraré en primer lugar las críticas pedagógicas y después, de hecho, las más importantes para esta presentación, que son o han sido las críticas de tipo epistemológico. La crítica pedagógica fundamentalmente es, resumiendo mucho, es esta. Lo que ustedes hacen en su práctica profesional, cómo se comportan ante los casos a los que se enfrentan, responden a lo que llamamos, pues ya desde hace muchos años, ¿verdad?, un razonamiento clínico que por defecto es inobservable. Es algo que, debido a su fundamento conductista, el modelo de entrenamiento y por la epistemología en la que se basaba, no podía considerar, puesto que un juicio, un razonamiento, no se puede observar directamente igual que una conducta. El problema era, no obstante, el siguiente. Imaginemos en la práctica clínica un estudiante, una estudiante de alguna de las disciplinas de la salud que acompaña a su tutor o tutora a la hora de resolver o a la hora de abordar una situación, realizar una entrevista clínica, realizar un procedimiento clínico. En aquel modelo lo que sucedía era lo siguiente: el profesional, ante un dilema, por ejemplo, a la hora de canalizar una vía en la flexura del codo, en dos brazos que tenían una flebitis, ¿verdad?, en ambos brazos, bien, pues los profesionales son capaces de resolver esas dificultades mediante un proceso de razonamiento que hoy conocemos bastante bien. Lo que sucedía con este modelo de aprendizaje vicario era que el estudiante o la estudiante reproducía sin más la conducta, sin ser capaz de acceder a las razones que justificaban esa elección. La superación del modelo de razonamiento la superación del modelo de entrenamiento implicaba o implicó el intento de poner a disposición del estudiante los modos de razonamiento que son propios de los profesionales, digamos ya expertos, aunque analizaremos también la problemática que conlleva este intento. En todo caso, este modelo de entrenamiento dentro de la racionalidad técnica evolucionó más tarde al modelo actual de racionalidad técnica denominado modelo de resolución de problemas. Aquí tenemos el modelo de entrenamiento,
Como ven en pantalla, ese esquema quiere describir pues, los protocolos, los procedimientos, aquellas técnicas, rutinas en las que se centraba exclusivamente el modelo anterior de razonamiento. Este modelo actual de resolución de problemas entiende que los nuevos descubrimientos y hallazgos de la investigación científica en general, en ciencias de la salud, ya sea básica, translacional, clínica, ¿verdad?, pues las nuevas técnicas, procedimientos, no deben trasladarse mecánicamente a la práctica en forma de protocolos, como hacía, sin más, el modelo de entrenamiento, ¿cierto? Sino que ahora se convierten en una serie de principios generales procedentes de esa investigación que van a ayudar al profesional a la toma de decisiones. En este modelo, a diferencia del modelo de entrenamiento, el profesional deberá conocer las diversas técnicas y procedimientos para poder desarrollar competentemente su trabajo y que le permitirán discriminar cuándo movilizar o utilizar unos u otros procedimientos. Más concretamente, aquí se afirma que un profesional de la salud debería ser capaz de describir cuáles son las situaciones problemáticas que él encuentra o ella encuentra en su práctica, entender y explicar cómo se manifiestan e identifican estos problemas clínico-asistenciales, identificar cuáles son los procedimientos para su resolución y cómo se aplican, y por último, aplicarlos dentro ya de lo que se conocía como el modelo de entrenamiento. Se defiende, por tanto, que la práctica del profesional de la salud es instrumental y está orientada a la solución de los problemas que encuentra, como si estos fuesen problemas de naturaleza técnica. Es decir, aplicando principios generales derivados de la investigación científica a situaciones concretas y particulares, en forma de protocolos de actuación que se van a utilizar ante la misma categoría de problemas. Entonces aquí la principal función del profesional sería aplicar reglas generales a situaciones específicas. Este enfoque entiende que para realizar esta operación no es suficiente el conocimiento teórico de cómo se manifiestan empíricamente los problemas, pues se requiere, además, una cierta comprensión teórica también, intelectual, de los procedimientos para resolverlos. La puesta en práctica de esta aplicación vendría a ser lo que hoy se denomina una competencia. El ejemplo que Donald Schoen, del cual hablaremos más adelante, ofrece como paradigmático sería el de la medicina, cuya función básica consistiría en la selección de una serie de técnicas científicamente validadas con objeto de alcanzar pues, unos determinados fines u objetivos, de manera que el conocimiento que debería poseer un profesional clínico haría referencia a teorías científicamente validadas y a su aplicación en la resolución de problemas o de los problemas que puede encontrar en su práctica profesional. ¿Cuál es el modelo pedagógico? Como vemos ahora a la derecha de la pantalla, en la estructura del currículum que se diseña según esta manera de entender el conocimiento, existe, como vamos a ver en la siguiente pantalla, una jerarquía de conocimientos con un proceso de derivación lógica entre ellos. Las ciencias básicas estarían presentes en los primeros años del currículum. Les voy a hablar ahora, como ejemplo, pues, del currículum de ciencias de la educación, más concretamente de pedagogía, para que ustedes puedan hacer sus analogías con la estructura del currículum en el que enseñan actualmente o con el que fueron formados. Los primeros años
en pedagogía enseñamos las ciencias básicas, igual que en las ciencias de la salud. Anatomía, fisiología, esto es el modelo Flexner. En ciencias de la educación enseñamos procesos psicológicos básicos, pensamiento, cognición, lenguaje. Por tanto, en ciencias de la salud, como les decía, anatomía, fisiología, estructura y función del cuerpo humano. En los años intermedios aparecen las tecnologías, y aquí no me estoy refiriendo a los dispositivos de tecnologías de la información, me estoy refiriendo al concepto de ciencia aplicada, a aplicar deductivamente a un caso particular un enunciado de tipo general, puesto que estas ciencias básicas en realidad contienen en sus asignaturas enunciados de tipo descriptivo y prescriptivo acerca del fenómeno con el cual después el profesional tendrá que bregar, al cual tendrá que enfrentarse. Cómo funciona el cuerpo humano en condiciones de normalidad, en condiciones de patología. Serían la respuesta fundamental de estas ciencias básicas. Pero en un principio, estas ciencias básicas, como su nombre indica, no tienen ningún afán aplicativo. ¿De acuerdo? Cuando Piaget observaba a sus hijas para entender cómo se despliega la inteligencia humana, no estaba preocupado en ninguna aplicación concreta inicialmente de sus hallazgos, puesto que su preocupación era entender cómo se desplegaba eso que denominamos la inteligencia al final. Por tanto, en educación, en los años intermedios, las ideas de Piaget las enseñamos en ciencias de la educación en estos primeros años, teorías del aprendizaje, teorías de la cognición humana, constructivistas en este caso. En segundo, tercero, aparecen las tecnologías, didáctica. Es decir, cómo se enseña. Si ya hemos mostrado a los futuros educadores y educadoras cómo se aprende, en los adultos, en la infancia, aparecen ahora unas asignaturas dedicadas a cómo se enseña, es decir, sabiendo los procesos mediante los cuales se apropia el sujeto de la información y construye sus ideas, podemos entonces sí diseñar procedimientos para tratar de ayudar a y de facilitar ese proceso. Por ejemplo, cuando yo mismo estudié la enseñanza general básica, la secuencia era anual. Hoy día hablamos de ciclos. Los ciclos tienen una duración que va más allá de un año. Alguien en algún momento pensó que si Piaget había demostrado empíricamente que la inteligencia humana evoluciona en estadios que no son de un año natural de duración y que van de una inteligencia muy concreta, muy sensorio-motriz, decía él, a otra más abstracta hacia los 10 años, donde aparece la capacidad de reflexión, es decir, de tomar tu propio pensamiento como objeto de análisis, es decir, donde empieza a haber una cierta capacidad de abstracción, lo que él denominaba el estadio de las operaciones concretas, pues alguien pensó deductivamente, es decir, tecnológicamente, que sería bueno articular el sistema educativo de la enseñanza primaria en estos ciclos que duran más de un año, puesto que todos sabemos las enormes diferencias cognitivas en la educación preescolar entre un niño que haya nacido en enero y una niña que haya nacido en mayo. No es que uno sea más listo que otro, es que todavía sus estructuras no se desarrollaron, neuronales, ¿verdad?, cognitivas, no se desarrollaron suficiente. En las asignaturas, en los currículums de ciencias de la salud, aparecen estas asignaturas ya aplicativas, las de medicina, las de enfermería, las de psicología y las de odontología, podología, en fin, el resto de ciencias de la salud. Por último, después de este ciclo,
las estudiantes van a sus lugares de prácticas a precisamente ejercitar este juego deductivo. Se les ha enseñado en esas ciencias prácticas, en esas ciencias aplicadas, perdón, en esas asignaturas intermedias, a identificar los indicadores empíricos de los problemas con los cuales se deberán enfrentar. Y lo que hacen en las prácticas es acompañar a profesionales ya expertos y también con experiencia en la enseñanza de su propia práctica para hacer fundamentalmente este juego deductivo que yo les acabo de comentar. ¿De acuerdo? La crítica epistemológica, que es la más importante en esta presentación, es la que van a ver a continuación. Procede de una serie de líneas de investigación en el campo de la educación de profesionales de la salud y en el campo también de la propia asistencia sanitaria, aunque fundamentalmente se han centrado, como les digo, en la educación de profesionales de la salud. Son estas tres que ven ustedes marcadas en azul. Estudios sobre el razonamiento clínico, sobre el conocimiento práctico y estudios sobre la comparación entre esos procesos de razonamiento o el conocimiento del que disponen y cómo lo despliegan, comparativamente hablando, los debutantes y los expertos. Les voy a presentar a dos personas cuyos estudios han tenido un impacto enorme en la educación de profesionales de la salud, en particular, y más allá, en general, en la educación de profesionales en la universidad. La doctora Patricia Benner, profesora emérita de la Escuela de Enfermería de la Universidad de California en San Francisco y además primera catedrática de antropología que procede del campo disciplinar de la enfermería. Y sobre todo es también un placer intelectual presentarles al profesor Donald Schoen, lamentablemente ya desaparecido, profesor de estudios urbanos y educación del MIT en Boston, muy cerca de Harvard. ¿En qué consiste esta crítica? Véanlo gráficamente. En un desmentido muy serio, empíricamente muy bien fundamentado, a esta manera deductiva, a esta manera lineal de entender la identificación y la resolución de problemas en la práctica profesional. En sus espléndidos trabajos, Schoen nos ha mostrado que hay zonas y momentos importantísimos, nucleares, dice él, en la práctica profesional, que se escapan a esta manera lineal de entender el trabajo y el conocimiento de los profesionales. Un profesional asistencial, sumergido en su práctica, no piensa de esta manera, como sugiere este modelo aplicacionista que acabamos de explicar, es decir, de una manera exclusivamente deductiva y lineal, en la que primero activa mentalmente conocimientos proposicionales, ya sea descriptivos o ya sea prescriptivos, sobre el problema que está analizando o al que se está enfrentando, y después, y solo después, genera deducciones normativas para fundamentar y orientar sus acciones. Esta lógica es una representación, sabemos hoy, reduccionista de los saberes que efectivamente utilizan los profesionales en muchos momentos de su práctica profesional. Por tanto, esta práctica profesional debería ser reconsiderada a la luz de otra manera de entender qué significa y cómo se genera el conocimiento que habilita para un ejercicio competente de la práctica profesional. Más concretamente, Donald Schoen mostró con muchísima lucidez lo que acabo de comentar.
de manera sintética que la racionalidad técnica, esa manera lineal, no explica plenamente el proceso real de razonamiento clínico y, por tanto, no nos da suficientemente instrumentos pedagógicos porque nos ofrece una visión, como ven en pantalla, pues instrumental, enormemente rígida y, sobre todo, descontextualizada de la formación de los profesionales, en este caso de los profesionales de la salud. Más tarde, Patricia Benner mostró, con sólida evidencia empírica, que el conocimiento que habilita para un ejercicio competente de la práctica profesional es el conocimiento práctico personal, es decir, un conocimiento que es tácito, que es experiencial, situado y esto es lo importante pedagógicamente hablando, es muy difícil de formalizar en conductas o en protocolos, aunque no quiere decir que estos no tengan un papel muy relevante en la formación inicial de profesionales, como veremos más adelante. En síntesis, en este caso, la importancia, sobre todo, del trabajo de Donald Schoen y también, en parte, de la doctora Benner, radica en que son los primeros en el ámbito de la educación superior en general y de las ciencias de la salud en particular, que alertaron de la discrepancia entre saber teórico, es decir, el saber qué, y conocimiento práctico, el saber cómo. Una diferencia que ya teorizó Gilbert Ryle en el campo de la epistemología general, en su obra El concepto de lo mental. Ese trabajo de Schoen, sobre todo, y también de Patricia Benner, demuestra que en la práctica profesional existe un conocimiento incrustado en ella, implícito muchas veces, que se activa directamente y únicamente en el momento de la acción profesional. Permite el reconocimiento instantáneo de situaciones problemáticas y habilita para la emisión de respuestas enormemente eficientes, que son, por otra parte, características de una práctica profesional experta. Este conocimiento práctico es inefable, está incrustado en la misma práctica profesional. Por ejemplo, cuando a un profesional se le interroga acerca del porqué de algunas de sus acciones, presenta en ocasiones dificultades para explicar verbalmente cuáles son los fundamentos de la actuación que acaba de desplegar. El trabajo de Schoen supuso en su momento una de las aportaciones más originales y sugerentes para la conceptualización e interpretación de las funciones que desempeñan los profesionales como una actividad de naturaleza práctica y reflexiva. Sus ideas, apoyadas en sus espléndidos estudios empíricos, han tenido un enorme impacto e influencia en la reconceptualización de nuestra manera de entender la relación entre conocimiento y acción profesional, lo que generó en su momento una transformación muy profunda en nuestra manera de entender y comprender la formación universitaria que deberíamos ofrecer a los profesionales de la salud. Esa nueva manera de entender la relación entre conocimiento y acción profesional, o si se quiere, entre teoría y práctica, quedan recogidas en lo que se ha denominado la racionalidad práctico-reflexiva, cuyos fundamentos epistemológicos y derivaciones pedagógicas serán mostradas en la siguiente presentación. Muchas gracias.